Listo, grabar en la nube. Estamos en Oseas capítulo 7, ¿verdad? Hemos venido estudiando todos los 6 capítulos. Yo creo que ojalá que lo tengan presente para no irme para atrás. Y vamos a comenzar leyendo lo que es el versículo 1 del capítulo 7. Aquí nos va a tomar un poquito de tiempo este capítulo, porque hay ciertas cosas que tengo que explicar desde otros profetas, desde otros libros, para que nos quede claro a nosotros justamente lo que tenemos que guardar en nuestras memorias. A este capítulo 7 se le conoce como la iniquidad y rebelión de Israel. Dice el verso 1: mientras curaba yo a Israel. ¿Quién es Israel? El Señor tiene varios grupos mencionados en la Biblia. Uno de esos se va a conocer como la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Eso es la casa de Israel. Después, ¿cuál es ¿cómo se llama? El otro grupo que estamos viendo acá es Efraín. Efraín, recuerde que son los mezclados, o sea, los egipcios mezclados con israelitas. ¿De dónde sale Efraín? Bueno, Efraín y Manasés son hijos de José y la egipcia. Por lo tanto, ellos cumplen una función de un grupo de mestizos. Básicamente, Efraín y Manasés nos representan a nosotros como cristianos, como mezclados con los israelitas. Entonces, ya en estos dos grupos, mientras yo curaba a Israel, refiriéndose a las tribus del norte, no a todo Israel, sino a las tribus del norte, se descubrió la iniquidad de Efraín, o sea, los que están mezclados, los Melao Goyim, y las maldades de Samaria. Samaria se le reconoce como aquellas tribus también, aquellas 10 tribus que están esparcidas. Entonces, mientras eso está pasando, mientras él estaba curando a Israel, ¿cuándo sucedió eso? 7 siglos antes de Jesús. Se da unas circunstancias que vienen y afectan justamente a el pueblo de Israel. ¿Cuál fue? El cautiverio que se hizo en el siglo VII antes de Cristo por parte de los asirios, que fueron llevadas las 10 tribus y capturadas por Asiria. Entonces, a ese momento todavía no había sido capturado Judá o el reino de Judá, que no está mencionado aquí todavía, sino que iba a ser capturado después en el siglo V, 200 años después de que las 10 tribus habían sido capturadas. Cuando él habla de Israel y Efraín y Samaria, básicamente está hablando de un mismo grupo de personas, solamente que las actitudes, las acciones, en lo que es la figura que nos quiere dar a nosotros son diferentes en cada pueblo. Después lo vamos a ir aprendiendo eso. Dice, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Para que fueran castigados, para descubrir esas iniquidades, lo que Dios estaba haciendo justamente con Samaria. Bueno, porque hicieron engaño, dice. ¿Cuál es el engaño que hicieron? Enseñar lo incorrecto, presentar justamente estos dos becerros que empezaron, y todo ese problema empezó desde Jeroboam. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron engaño. Como ellos hacen engaño, como están haciendo, entonces entre el ladrón y el salteador. Ahora, ¿quién es el ladrón y el salteador? Bueno, todos sabemos que el ladrón y el salteador es Satanás, pero más que enfocarnos solo en Satanás como un individuo, en todo un sistema. Este sistema se convierte en el ladrón y salteador, todo un sistema de maldad, no solo Satanás. Y si usted me pregunta, pastor, ¿por qué usted dice que no solo Satanás? Porque aquí es donde está el problema. La gente ve a Satanás como si fuera Dios. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Alguien viene y hace algo malo en este momento en África, lo incorrecto contra Dios, y viene y hace algo malo en Costa Rica, al mismo momento, al mismo instante. Entonces este que está en África dice, es que Satanás fue el que me impulsó a hacer las cosas. Y este otro que está en Costa Rica dice, es que Satanás me impulsó a hacer las cosas. Porque están pensando en Satanás como un individuo que puede hacer acto de presencia en todos los lugares a la misma vez. Ahora imagínense cuánta maldad hay en el mundo y cuántos actos de maldad hay alrededor del mundo. Y todo el mundo dice, a Satanás, a Satanás. Y eso es errado porque Satanás no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios. Satanás se desplaza, sí, a una gran velocidad, de un lado a otro.
pero Satanás se vale de sus demonios, de sus secuaces para actuar e influenciar al hombre. Entonces esa guerra que hay entre los coros celestiales que están en favor de la voluntad de Dios y la guerra que hay entre las huestes de maldad es una guerra entre grupos. El único que es omnipresente, omnisciente y que está y sabe todo y está en todas partes es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros le atribuimos algo a Satanás como individuo, nosotros no estamos teniendo un entendimiento de cómo funciona Satanás o cómo funciona el sistema bajo Satanás. Satanás guía, Satanás envía, Satanás personalmente él no está presente en las acciones, personalmente. Satanás solo estuvo presente en las acciones en un lugar. Bueno, básicamente en dos lugares que lo vemos en la Biblia. A ver si de los que están aquí pueden decirme a mí o se acuerdan o tienen presente dónde estuvo Satanás presente él personalmente ahí. Apartándolo del momento del Génesis con Adán, hablándolo ya básicamente en el Nuevo Testamento. Presente que dice, Satanás estaba ahí presente. Cuando tentó a Jesucristo. Cuando atentó a Jesucristo, esa fue una vez, ajá, y la otra. Cuando peleó por el cuerpo de Moisés. Gracias, entonces ya van, con esta serían tres. Y la otra en el aposento alto, cuando estaba ahí y dice que se le metió a Judas, ¿verdad? El texto dice que en ese momento Satanás tomó posesión de Judas y entonces fue cuando entregó a Jesús. Pero él no está presente todo el tiempo. O sea, presente me refiero si está accionando, pero él personalmente, cuando alguien dice es que yo voy a luchar, voy a guerrear contra Satanás, no tiene idea ni lo que está diciendo. En primer lugar, Satanás es un querubín. Tiene un poder increíble. No tiene poder sobre nosotros porque el Espíritu Santo nos tiene cubiertos, el Espíritu Santo nos protege. Pero es poderoso Satanás. Si unos demonios cuando llegaron a Pablo a decirle que llegaron los demonios a unos hombres a sacarle los demonios a una gente y le dice, bueno, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero yo no los conozco a ustedes y los hizo revolcados. No sé si ustedes sabían esa historia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos como seres humanos que nosotros podemos ir tú a tú a luchar con Satanás. Y eso no es cierto. Esa es una gran mentira y lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en las enseñanzas. Tú a tú nosotros no podemos. Ahora, Satanás no puede hacer nada contra nosotros en el tanto que nosotros no nos descuidemos. Porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos protege y el Espíritu Santo es poderoso para protegernos. Pero nosotros como individuos, nosotros no podríamos enfrentar esas fuerzas de maldad a menos que sea de la mano del Espíritu Santo y con Jesucristo como nuestro Salvador. Es la única forma. Pero así como que las personas van a ir a pelear contra Satanás, imagínense que el mismo arcángel peleó con Satanás, estaba luchando por el cuerpo de Moisés. Estamos hablando de un arcángel que es de menor categoría que un querubín y estaba peleando con Satanás y no podía. No le profirió maldición, sino que se lo dejó al que juzga justamente. Fue lo que dijo el texto. Bueno, dejemos eso de Satanás para otro momento y continuemos hablando de lo que es el ladrón y salteador. Cuando habla de ladrón y salteador, está hablando justamente del sistema que Satanás usa para atacar la obra del Señor. ¿Por qué usted ve ladrón y salteador? Por la forma en que Satanás actúa, o mejor dicho, el sistema satánico, el sistema de Satanás, guiado por el querubín caído, actúa. ¿Qué es un ladrón? Un ladrón es el que roba por descuido. Usted va caminando, usted dejó su bicicleta mal puesta, usted dejó su bolso mal puesto, pasó el ladrón y se lo robó. Ese roba por descuido. Por lo tanto, que Satanás en su sistema de maldad roba a las personas que se descuidan. ¿Qué les roba? Les roba la palabra que ha sido depositada, les roba la enseñanza que ha sido, acuérdese la parábola del Señor, del sembrador, que dice que fue sembrada la semilla, pero que vino el malo y se llevó la semilla y se la robó, ¿verdad? ¿Qué es la semilla? La palabra, la enseñanza. Entonces, por descuido, cuando nos descuidamos en la oración, cuando nos descuidamos en la lectura bíblica, cuando nos descuidamos en congregarnos, cuando descuidamos nuestra intimidad con Dios, por descuido, Satanás nos roba o el sistema de Satanás nos roba.
El salteador es diferente. El salteador no es el que roba por descuido, sino el que saca un arma. Ese es el asaltante. Saca un arma y amenaza. Cuando yo analizo las dos opciones, el asaltante, el que ataca y pone un arma al frente y le roba las cosas a las personas, y el otro que es por descuido, entonces eso nos pone en dos grupos de personas que son atacadas por el enemigo. Unas que es de manera directa, que son las que no tienen al Señor, a Jesucristo, al Espíritu Santo que los defienda, entonces no tienen cómo defenderse, entonces Satanás viene e irrumpe, ataca a esas personas de manera directa. Pero el creyente, el que está en las manos de Jesucristo, el que está en las manos del Espíritu Santo, es por descuido. Espero haberme aclarado con eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ellos hicieron engaño, como son el pueblo de Dios, como habían sido escogidos por Dios para enseñar a las naciones, para dar testimonio. Entonces viene el enemigo y los asalta directamente y los toma por descuido también. Dos grupos de personas. Cuando estoy hablando de dos grupos de personas, estoy hablando de las tribus del norte, que son asaltadas. ¿Por qué son asaltadas? Porque adoraban otros ídolos, porque directamente los atacaba, porque ellos estaban totalmente lejos del propósito de Dios. Estoy hablando de las 10 tribus que fueron dispersas una vez que fueron divididas en las manos de Roboam, hijo de Salomón. Y los que se descuidaron más adelante serían los de Judá, que son los que estaban llevando la Torá, que estaban llevando la ley, que debían de enseñar a las naciones. Y estas personas que cuando mencionó la tribu de Judá, sería Judá y Benjamín, estas dos se descuidaron y también fueron atacados por el enemigo. Mientras él estaba curando a Israel, mientras él estaba curando, ahora, ¿cómo tomo yo el entendimiento de curar? Y eso es, espero que me dé tiempo para explicar todo eso hoy. Curar, cuando el Señor tiene buenos pensamientos hacia nosotros, cuando el Señor nos desea el bien y actúa en nosotros, ¿qué estoy entendiendo yo como creyente? ¿Qué estoy entendiendo yo como predicador? ¿Qué estoy entendiendo yo como nuevo discípulo de Cristo? Cuando dice que el Señor tiene buenos pensamientos hacia mí. Entonces, hoy en día se ha venido dando una serie de enseñanzas a las que se le conoce como el decláralo y recíbelo, el de la confesión positiva, esa famosa enseñanza de la prosperidad, agarrada en ciertos versos que vamos a ver hoy, enseñada y sustentada en varios versos que vamos a aprender hoy, tomados fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Entonces, hoy vamos a empezar a aprender eso justamente. Hoy vamos a enfocarnos en lo que el texto está diciendo aquí. Porque mientras yo curaba a Israel, significa que él estaba curando a Israel, pero ¿cómo lo cura? No es que le está poniendo benditas, no es que le está diciendo al pueblo, digamos, que lo está abrazando y le está dando sopita, como nosotros pensamos que se cura un enfermo. Cuando Dios está curando a una persona, lo cura de la manera que nos enseña Santiago en su libro. Dice Santiago, escribe él, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios nos cura, Dios nos sana, Dios nos prepara, Dios nos forma a través de las pruebas, a través de la aflicción. Por lo tanto, que mientras él estaba curando a Israel, no significa que a Israel no le estaba pasando nada, que son las tribus del norte, sino que mientras él estaba haciendo algo pasó. Entró el ladrón, el salteador, y los despojó por fuera. ¿Por qué por fuera? Porque de la misma manera que un creyente en Cristo no puede ser tocado directamente por Satanás, tampoco Israel podía ser tocado a menos que Dios lo permitiera. Satanás no tiene ese poder. Satanás solo tiene poder cuando Dios se lo permite. Recordemos en Gadara, cuando estaban aquellos demonios en el Gadareno y le tuvieron que pedir permiso a Jesús para entrar en el hato de cerdos. Ellos no pueden, ningún demonio puede atacar a nadie si no le pide permiso al Señor, y mucho menos a un creyente, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es la compasión de Dios versus el concepto humano de compasión. ¿Por qué? Porque estamos en Oseas y ahora estamos entrando al capítulo 7, que del capítulo 7 al capítulo 12, esto es lo que se centra alrededor de lo que es la conducta de Dios cuando Él está actuando en compasión.
¿Qué es lo que vamos a ver de los capítulos 7 al 12? Iniciando hoy, tratan sobre el hecho de que Israel podía escapar al juicio volviendo a Dios. O sea, había una forma en que Israel no cayera en juicio, hablando de las 10 tribus. Y después, en el siglo V, que Judá y Benjamín no cayeran en juicio. ¿Cómo? Volviéndose a Dios. Dios viene y hace profecía a través de sus profetas, Dios viene y hace advertencias y la gente tiene que arrepentirse para evitar el juicio. El juicio que Dios manda. ¿Por qué? Porque Dios ama al pueblo, Dios nos ama a nosotros y quiere restablecer la relación con nosotros. Como nosotros nos volvemos, y ellos también se volvían desobedientes, se volvieron egocéntricos, se volvieron soberbios, entonces Dios tenía que agarrar esos corazones, de la misma manera que lo hace con nosotros, y ablandarlos. ¿Ablandarlos a través de qué? A través del castigo, a través de la aflicción, a través de la prueba. Claro, Israel en lugar, cuando estoy hablando de Israel, es bajo los términos que les acabo de explicar. Israel en lugar de arrepentirse, más bien cogen hacia Egipto y cogen hacia Siria en vez de volverse a Dios. El rey o los reyes que estaban en ese momento en las 10 tribus dispersas, en lugar de ir y orarle a Dios, se fueron a pedir ayuda a los de Egipto. Y eso a Dios, por supuesto, que no le gustó ni le agradó. Para poder entender el principio bíblico de compasión de Dios y su correcta aplicación, quiero empezar porque leamos Isaías 55. Recordémonos que estamos apenas en el primer verso de Oseas y vamos a desarrollar lo que es el concepto de compasión, el concepto de misericordia y cómo Dios nos trata a nosotros a través de esa misericordia. Porque Dios no es un alcahueta, Dios es un Dios justo. Entonces, en Isaías 55, a partir del verso 6, leemos de esta manera. Buscad a Jehová. ¿Quién tiene que buscar a Jehová? Por supuesto, es una profecía que se le está dando al pueblo de Israel y es una profecía que nos aplica a nosotros, nos aplica. ¿Cuándo tenemos que buscar y cómo tenemos que buscar a Dios? Dice, mientras puede ser hallado. Ahora usted se pregunta, o yo me pregunto, ¿cuándo puedo yo hallar a Dios para poder encontrarme con Él, para poder arrepentirme delante de Él? Ya Él me halló a mí, ya Él me salvó a mí, pero yo debo de corregir mi conducta, porque estamos hablando del pueblo de Israel, debo de corregir mi conducta errónea, que en vez de acercarme a Dios, me alejo de Dios. ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado. ¿Y cuánto es el tiempo en que puede ser hallado? Mientras esté vivo. Una vez que yo estoy muerto, ya no tengo tiempo, estoy presente delante del Señor para un juicio eterno e irme a la perdición eterna o para vivir por siempre delante de Él. Dice el apóstol Pablo que una vez que nosotros morimos, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Y está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Por lo tanto, yo debo de buscar a Jehová mientras tenga vida, mientras esté respirando, mientras tenga entendimiento. El problema es que yo no sé cuánta vida voy a tener. Yo no sé si me voy a morir mañana o dentro de media hora o dentro de una hora. Entonces yo debo estar en esa continua búsqueda a Dios. ¿Qué es estar en una continua búsqueda a Dios? Voy a ver si puedo acomodarme aquí que me puedan ver. Vamos a imaginarnos que esta mano es Dios. Esta mano que está aquí, esta es mi derecha, no sé cómo le sale a ustedes. Y esta mano que está aquí somos nosotros. Entonces Dios siempre está de frente hacia nosotros, siempre, siempre. Él no nos da la espalda, Él siempre está buscándonos a nosotros. Jesús dijo, yo los busqué primero, yo los amé primero. Él siempre está en esa posición, constantemente nos está llamando. Nosotros estamos en esta posición de frente a Él. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo incorrecto y nos alejamos de Dios, en el hebraísmo nunca, y voy a repetir por tercera vez, nunca le dan tributo a Satanás por lo que nosotros hacemos. Nunca. O sea, por lo que el ser humano hace, nunca. Ellos no dicen que Satanás nos llevó, que Satanás nos capturó. Ellos nunca usan esa expresión. Ellos dicen que el hombre le dio la espalda a Dios. No Satanás, el hombre le dio la espalda a Dios. Y cuando el hombre se arrepiente, que es chut en hebreo, es la palabra metanoia en griego, cambio de mente. Cuando el hombre se arrepiente, ellos no dicen que Satanás lo soltó o que el hombre se alejó de Satanás, sino que el hombre se volvió de nuevo a Dios. Espero que mis manos las estén viendo. Entonces, arrepentimiento en el concepto hebreo es volverse
al camino, o sea, dar vuelta en U y regresarse a Dios. Pero vea la posición que Dios tiene aquí. Dios siempre está así, está llamándonos a nosotros al arrepentimiento constantemente. Dios nunca se da la vuelta y nos da la espalda, nunca. Solo una vez lo hizo. Dios dio la espalda y no fue a nosotros, fue a Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, entonces Jesús está de frente de Él en un juicio simbólico, recibiendo toda la justicia, toda la ira que caería sobre nosotros, sobre Él. Así está de frente y en un momento determinado Dios le da la espalda para que simbólicamente Él cayera en el castigo eterno que deberíamos de haber caído nosotros. Ahí es donde el Señor dice, Elohí, Elohí, lama sabactani. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le da la espalda, Dios. Porque es el simbolismo del castigo eterno. Un poquito después que pasa eso, Dios vuelve su cara de nuevo porque ya se da por satisfecha la justicia, imaginando esa figura que les estoy dando, se da por satisfecha la justicia y Dios lo ve de frente y ahí es donde dice él, papito, abí, él dice, Abba, Padre, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, es algo simbólico, cuando digo simbólico sí pasó, o sea, sí pasó, pero para la humanidad es simbólico que fue una fracción de tiempo en la eternidad, pero por eso lloraba Jesús en el Getsemaní. Jesús no lloraba porque iba a ir a la cruz. Jesús no estaba llorando en el Getsemaní porque iba a morir, no, él sabía lo que iba a venir y sabía la muerte que le tocaba. Estaba llorando porque nunca en la historia de la eternidad él había tenido esto del Padre. Nunca, ni lo volverá a tener jamás. Ese es el simbolismo de las personas que se perderán eternamente. Entonces, ya entendiendo eso que les acabo de explicar, me voy a devolver a lo que estoy leyendo de Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, que cuando llegue el momento del juicio eterno, cuando lleguemos delante de Dios, Él haga esto y ya nosotros no podamos regresar a Él jamás. Por eso, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuándo está cercano nuestro Señor? Está cercano mientras tenemos vida y mientras podemos arrepentirnos. Esto es muy importante, mis hermanos. Es muy importante porque esto es teología bíblica básica. O sea, cuando nosotros creemos que Satanás es el que nos influye, hablando de creyentes, nosotros no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos alejamos. Porque el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, dice el profeta, dice el escritor bíblico, dice, el poder que operó en Cristo para resucitarnos de los muertos, indica el apóstol, opera en nosotros para salvación. ¿Para cuál salvación? Para poder decidir lo correcto y estar de frente a Dios, frente a frente, acercándonos a Él confiadamente, según dice el libro de Hebreos en el capítulo 5. Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo puedo entender lo que está diciendo Él aquí. Aunque Él le está hablando al pueblo, nos aplica a nosotros. Buscad a Jehová, ya ven mi mano así, buscad a Jehová, mientras pueda ser hallado, porque una vez que moramos, si morimos nosotros sin Cristo, ya no hay tiempo. Llamarle tanto en que está cerca. Deje el impío su camino. ¿Cuál es dejar el impío su camino? Es alejarse de Dios. El hombre inicuo sus pensamientos. Préstele atención a los pensamientos. Porque la guerra que tenemos nosotros no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Pero nuestra guerra no es física, sino es en el pensamiento, es en nuestra forma de pensar. Nosotros debemos de pensar con la mente de Cristo. Los sacerdotes usaban una mitra. Una mitra es como un turbante. Y al frente de la mitra utilizaban una placa que decía santidad para Jehová. Es la forma de pensar. Lo que hizo que el hombre cayera fue la forma de pensar. Cuando Dios le dijo de esto sí y de esto no, empezó a pensar como Satanás, cuando Satanás le influenció en el Edén y le dijo, con que Dios os ha dicho esto, esto y esto, y el hombre empezó a pensar no como Dios, sino como Satanás, dejó de pensar. Entonces entrega la voluntad y se agarra del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libre caída. El hombre siempre está de continuo al mal. El hombre cada vez que decide va a decidir por hacer lo incorrecto. Para que el hombre pueda decidir lo correcto tiene que agarrarse de la voluntad. Y la voluntad solamente la puede tener
a través del Espíritu Santo, porque el hombre no tiene la capacidad de ir a Dios, de buscar a Dios. Por eso es que dice la palabra que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No es posible por nuestra naturaleza, es a través del Espíritu Santo. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ok, vuélvase a Jehová. ¿Qué es volverse a Jehová? ¿Recuerda la posición del hombre? Regrese a Jehová. Vuélvase a Jehová. Eso es lo que él está diciendo a ese pueblo. Regresen a mí, vuelvan a mí. O sea, si no voy a tener que tratarlos, voy a tener que aplicar una sentencia de juicio local. Se le conoce juicio local de Dios a esos juicios que hace Dios mientras estamos vivos. Ese es un juicio local. Un juicio eterno es el que se va a dar una vez que estemos delante de Él, y unos irán eternamente al fuego y otros a la presencia de Él. Eso es el juicio eterno. Pero el juicio local son los pequeños juicios que Dios hace cuando usted y yo recibimos pequeñas sentencias como tratos individuales o tratos colectivos para que nuestro corazón, vea lo que hago, se vuelva a Él. Se vuelva a Él. Porque Él no se aleja de nosotros. Él en lo que está haciendo, aun cuando nos está tratando, es que nos está buscando, es que nos está llamando, aun cuando estamos siendo disciplinados en Él. Por eso es que nuestros pensamientos son diferentes a los de Él. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo que la forma en que usted y yo pensamos no es la forma en que Él piensa. La forma en que nosotros nos conducimos no es la forma en que Él piensa que nos debemos de conducir. Eso distorsiona mucho. ¿Qué fue lo que le dije hace un rato? ¿O qué les dije? Que la mayoría de los predicadores hoy en día hablan de la confesión positiva, hablan de la declaración, hablan de la decretación, sin saber ni siquiera lo que Dios está pensando y lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando Dios está hablando de pensamientos, una de las cosas que Él dice, y ahora lo vamos a ver más adelante, tanto en Isaías como en Jeremías, cuando Él dice, tengo pensamientos de bien para ustedes, ¿qué es un pensamiento de bien para Dios hacia nosotros? Es como lo dicen los profetas de la prosperidad. Un pensamiento de bien es que no me pase nada, que no tenga ningún tipo de problema, que viva como en una burbuja, como en un castillito de oro. Vea lo que vamos a aprender hoy si nos da tiempo. Y si no, continuamos después. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Son más altos como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuche lo que el Señor está diciendo. Piense usted cuánto mide el cielo, desde donde está Dios, a la tierra. ¿Qué distancia podría darle usted? ¿Cuántos kilómetros? Y no estoy hablando del cielo, eso celeste que vemos nosotros, ni estoy hablando de las estrellas, estoy hablando del cielo donde habita Dios. O sea, el tercer cielo. No lo que vemos nosotros, donde está eso celeste, donde están las nubes, no. Está de donde está Él hasta donde estamos nosotros, ¿qué distancia hay? Solo piense. Ahora, una vez que su imaginación corrió y trató de darle explicación a esa distancia, que es imposible que lo tengamos nosotros en nuestra mente, Él está diciendo, así de distante es lo que ustedes piensan a lo que yo pienso. Así de distante es lo que ustedes creen que es bueno para ustedes de lo que yo creo que es bueno para ustedes. O sea, no lo entienden. No es posible que entiendan cómo funciono yo porque yo soy Dios. No es posible que nadie explique cómo es Dios. Nadie. Yo no lo puedo explicar, usted no lo puede explicar. Nosotros lo que hacemos es estudiar la palabra y tratar poco a poco de ir conociendo de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuestra minúscula, limitada y millonésima parte de cerebro alrededor del mundo, en ese granito de arena que somos, tratamos de entender a Dios, pero no lo vamos a entender. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí nos muestra a Dios. El Espíritu Santo sí nos hace conectarnos con Dios y sí nos enseña lo que Dios quiere de nosotros y cómo quiere que actuemos, que es lo que está pasando en este momento con la enseñanza. Es el Espíritu Santo el que les va a decir a ustedes y les va a enseñar a ustedes lo que Dios quiere que cada uno de ustedes y yo aprendamos de esta enseñanza. No es posible para nosotros. Entonces, Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello en que la envíe. Ahora voy a hacer otra pausa aquí. A mí me encanta hacer pausas a la hora de explicar. Es una forma en que Dios me guía a enseñar. Él dice que de la misma manera que cae la lluvia y la semilla recibe esa agua y la semilla se quiebra y nace una planta, de esa misma manera la palabra que Él emite no regresa a Él vacía. Pero si usted es un predicador o yo soy un predicador de la prosperidad, vamos a decir que entonces Dios nos dijo a nosotros que tenía pensamientos de bien para nosotros y que eso es lo aplicable para nosotros porque siempre nos va a ir bien. El Señor no está diciendo eso. El Señor lo que está diciendo es lo que Jesús dijo, que la misma piedra que le sirvió para unos como edificación le sirve a otros para tropiezo. O sea que la palabra va a ocasionar dos respuestas. Una, rechazo, una, aceptación. Que la palabra que Él pone a través del Espíritu Santo nos va a llevar al arrepentimiento o nos va a llevar a la rebeldía, dependiendo de cómo esté dispuesto ese corazón. Esa misma palabra que le sirve a unos para crecer y alejarse, esa misma palabra hace que otros se alejen. Entonces regreso a la posición de Dios. Esa misma palabra que Dios hace llamando al arrepentimiento puede hacer que personas sean más soberbias y más rebeldes y se alejen, o personas que se están alejando digan, no, tengo que regresar a Dios. Ese es el efecto que hace, no regresa sin causar algo en el corazón del individuo, no regresa, o sea, no regresa vacía, eso es lo que está diciendo. Y será prosperada para lo que la envié. Ok, ¿para qué la envió? Voy a hacer una pausa en el texto y les voy a explicar cómo funcionaba cuando iban ellos a la guerra. Cuando ellos iban a la guerra, adelante iban los chofares tocando completamente. También iba el arca, atrásito, y ellos iban de frente hacia la guerra. Y más atrás iban los incensarios. ¿Qué eran los incensarios? La gente que estaba poniendo incienso, y ese olor de incienso se iba hacia atrás. Una vez que ellos ganaban la batalla, una vez que ellos ganaban la guerra, entonces los esclavos venían atrás de los guerreros. Venía los chofares, venía el arca, venían los incensarios y atrás los guerreros. Esos guerreros, detrás de ellos estaban los esclavos o los que habían sido capturados para llevar prisioneros. Cuando el aroma del incensario se venía para atrás, para los guerreros les era algo grato, era un olor grato, era alegría, conquistamos, ganamos, uy, qué bien, somos los vencedores. Pero para los capturados era tristeza, mucha tristeza, era mucho dolor. Entonces, cuando la palabra de Dios llega, va a producirle a unos dolor por haber rechazado la palabra y a otros gozo y alegría por haber recibido la palabra. O sea, la palabra no se va a regresar vacía, siempre va a cumplir el propósito para el que fue enviada, para juicio o para perdón. Una de esas dos cosas. Ahora, está en nosotros para qué vamos a tomar esa palabra, cómo la vamos a recibir. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Préstele atención a esto, por favor. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. ¿Qué es lo que está diciéndole él al pueblo? Le está diciendo, ustedes van a recibir un tratamiento que está según mi pensamiento, y una vez que pasen de ese tratamiento, una vez que pasen de esa formación que yo les estoy dando, ustedes van a regresar alegres. Después de la formación, no antes. Después de la formación. Dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. O sea, va a haber alegría una vez que se haya cumplido el propósito por el cual Dios envió esa palabra. Y recuerde que estamos estudiando a los profetas y sus profecías. Entonces, lo que la palabra dijo a través de los profetas va a causar tristeza o va a causar palmas, cantos y alegría. Esa misma palabra. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raído. Por favor, préstele atención a esa palabra eterno. Será lo que Dios hace eterno. Hoy, después de 2700 años, después del primer juicio que cayó contra las 10 tribus,
y 2500 años después del juicio que cayó contra Judá, hoy, el día de hoy, seguimos hablando de lo que pasó ahí. Porque la palabra de Dios dice, permanece. La ciencia pasará, todo pasará, el mundo pasará, pero mis palabras, dice, no pasarán. Lo que Dios dijo en ese momento, 2700 años después, nosotros lo estamos repitiendo en este momento. Y nos aplica también a nosotros. Entonces, ahora, antes de seguir, teniendo eso en mente, teniendo lo que les acabo de decir de Isaías, la profecía de Isaías, quiero hablarle un poquito de otros profetas contemporáneos de Isaías y las profecías que estaban haciendo, para poder continuar leyendo Oseas. Primero, Amós era contemporáneo de Oseas. El mensaje de Amós se enfocó en señalar a Israel, ya saben que es Israel, como único responsable de sus pecados nacionales, y condenando a las naciones vecinas a experimentar el juicio por esto mismo. O sea, tanto Israel como todas las naciones, Dios iba a tratarlas, Dios iba a castigarlas. ¿A quién castigó Dios? A Israel primero, lo castigó, pero después castigó a los que se llevaron a Israel. O sea, son capturados por los malos y después los malos son llevados a juicio por Dios. Dios usa a los asirios, Dios usa a los babilonios para tratar a Israel y para tratar a Judá, a ambos. Pero una vez que ha pasado el trato y la palabra que Dios dio de profecía, entonces Dios viene y redime, o sea, revierte lo que Él hizo cuando los hombres y las mujeres que fueron tratados llegan delante de Él en arrepentimiento. Sigamos con esto. Oseas se enfoca en el amor de Dios para el pueblo pecador de Israel. Se enfoca en el amor de Dios, pero que se enfoque en el amor de Dios no significa que Dios está pasando por alto las cosas, porque Dios no deja al impío sin su justo castigo. ¿Qué es un impío? Un impío es una persona que sabe que tiene que hacer algo que es correcto y no lo hace, sin piedad. O sea, lo que hace es hacer lo contrario, y vuelvo a poner mis manos, se va hacia el lado contrario de lo que Dios le dice. No camina en los caminos de Dios ni camina en los pensamientos de Dios. Eso es el impío, el que no camina según la mente de Dios, según la mente de Cristo, sino en base a su propia vanidad y en base a lo que quiere para sí mismo. Entonces Amós se enfoca en el castigo y Oseas se enfoca en el amor. Esas son las dos cosas que él está profetizando en ese momento. Tengo pensamientos de bien para ustedes. Eso es lo que dice el Señor en Jeremías. Tengo pensamiento de bien para ustedes. Nahum, de la misma manera, predice o profetiza acerca de lo que los asirios iban a hacer, o la caída de los asirios, que en ese momento era Nínive. En ese tiempo contemporáneo donde se está dando estas cosas, Jeremías escribe esto, por favor, tengo pensamientos de bien para ustedes. Ahorita lo vamos a ver y nos vamos a ir al capítulo 29 de Jeremías. Pero Jeremías se levanta durante el tiempo de Joacim, un rey rebelde, un rey que no quiso obedecer a Dios, un rey que rompió las profecías de Jeremías porque no aceptaba lo que Jeremías le estaba diciendo. O sea, Jeremías estaba profetizando de que ellos iban a estar 70 años en cautiverio. Entonces viene y le dicen al rey, unos profetas falsos, que no es así, que es mentira, que es un poquito, que ni siquiera van a pasar nada. Después viene Ezequiel y profetiza que el templo va a ser destruido. Y ellos dicen, no, esto no puede ser, esto no es así, esto es pura mentira. Y empiezan a profetizar como los de hoy, no va a pasar nada, el Señor nos va a tener bien, a nosotros no hay espada que nos alcance, no hay llaga que nos soporte, no vamos a tener ningún problema. Y Dios dice, no, eso no es así. Eso no es así. Entonces Joaquín rompe los rollos y dice, no, esta profecía no es de Dios. Y Dios le dice a Jeremías, vuelva a escribir lo mismo que yo les dije antes, porque esos profetas son unos mentirosos. Están profetizando, voy a traerlo a nuestro tiempo, están profetizando declaración positiva, están declarando prosperidad, están declarando un montón de cosas. Y si yo les estoy diciendo a ustedes que las cosas van a ser difíciles cada vez entre más se acerque mi venida, es porque van a ser difíciles cada vez entre más se acerque mi venida. O sea, no va a pasar otra cosa que no es lo que yo estoy diciendo. El Señor dijo que vendrían aflicciones, que en el mundo hallaremos aflicciones, pero no temamos porque Él ha vencido al mundo. Y los profetas andan diciendo que no va a pasar nada, que declaremos, que nos apropiemos y que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Ahora usted me puede decir a mi pastor, pero eso dice la Biblia. Sí, pero ¿bajo qué contexto?
O sea, ¿en qué contexto Dios está hablando y cómo es que Dios dice que sus pensamientos y los de nosotros son abismalmente diferentes? Sigamos leyendo, mis hermanos, para que podamos entender un poquitico de la mente de Dios. Jeremías es llamado justamente, al igual que Daniel y Ezequiel, a Jeremías se le dice que es el profeta llorón, y justamente lo que predice la caída de Jerusalén y el cautiverio durante 70 años. Habacuc también está haciendo la profecía justamente de la caída de Judá, castigado a través de los babilonios. ¿Qué son las profecías de ellos? Castigo, disciplina, llamada de atención. Esa es la profecía que ellos tienen. Ellos no tienen otra profecía. Imagínense que esos versículos, esos textos se utilizan en la actualidad totalmente descontextuados de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces se aplican a las personas y se les da una falsa esperanza. Hoy en día, no sé si ustedes saben que el 50% de los pastores en los Estados Unidos han dejado botadas las iglesias. Hoy en día, en América Latina, entre un 40 y un 50% han dejado botadas las congregaciones porque no se explican justamente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque declararon para el 2020 que iba a ser el mejor año, el gran avivamiento, lo cual sí lo es. Lo que pasa es que no es en los pensamientos del hombre, sino en los pensamientos de Dios, porque es la iglesia la que está diciendo, la verdadera iglesia, porque no todo el que se dice iglesia, porque se mete en un lugar a cantar y orar y a predicar, es iglesia. La verdadera iglesia, la que realmente está comprometida con Dios, la que ha sido rescatada, la que ha sido sellada por el Espíritu Santo, esos son los que estamos permaneciendo. Los demás no, es como un filtro, es como una zaranda. Ahí se están yendo. Como quien agarra el colador y empieza a pasar unos y va dejando otros. Eso se conoce como el remanente, como un remanente que Dios va sacando a través de la aflicción, a través de apretar a las personas que se dicen iglesia, porque hay una iglesia que es visible y una iglesia que es invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? La que todos vemos, que todo el mundo se reúne. Y la iglesia invisible, la que realmente tiene un compromiso con Dios. Ahora, Dios de la misma manera apretó antes y aprieta hoy. Entonces, los mensajes que se están dando dentro de la iglesia son de esta manera. Primeramente, quiero que vean este cuadrito para poder seguir leyendo lo que tiene que ver con los pensamientos de Dios y lo que significa. Estos son los profetas, lo que está viendo usted aquí son los profetas que se estaban predicando antes de que pasaran las caídas. Digamos, en primer lugar, estamos hablando con Oseas, eso es lo que nos compete a nosotros. Oseas y Amós son contemporáneos. Usted ve que del 760 a.C. al 715 está Oseas. Recuerde que a mayor cantidad de años, más lejos estamos de Cristo hacia atrás o más lejos estamos de Cristo hacia adelante. Si nosotros estamos en el 2000 después de Cristo, significa que estamos más cerca de Jesús. En el 3000 estamos más lejos. En el antiguo, antes de Cristo, más bien es al revés. Entre más grande es el número, más lejos está de Jesús. Bueno, Amós y Oseas están profetizando contemporáneos también del mismo Jonás. Jonás le predica a Nínive, Amós y Oseas están predicándole justamente a las personas acerca del cautiverio que se va a dar en la caída de Israel. Aquí lo pueden ver en rojo, en el 722. Entonces, la profecía que él está dando Oseas es acerca de la caída que van a tener en las manos de Asiria. Pero Oseas también tiene un poquito de mención de lo que va a sucederle a la caída de Judá por Babilonia. Aquí por los asirios y aquí por los babilonios. Estos dos rayos que tienen ustedes en rojo al frente son juicio. Juicio que Dios hizo primero con las 10 tribus dispersas que se conocen como el reino del norte, como la casa de Israel, y la caída de la casa de Judá. Estas dos profecías está teniendo básicamente Oseas y lo vamos a ver conforme vamos avanzando. Isaías está concentrado en la caída de Judá, está predicando básicamente de la caída de Judá y también está predicando acerca de la venida del Mesías y las profecías que son mesiánicas. En el caso de Jeremías, él está predicando del tiempo que va a durar el cautiverio, cosa que no fue aceptada por Joacín y no fue aceptada por los profetas de la época. Él está diciendo van a durar 70 años de cautiverio, en el cual Daniel experimenta desde el momento de la primera deportación hasta que es liberado esos 70 años de cautiverio. Y Ezequiel está profetizando la caída del templo, cosa que no aceptan los profetas tampoco, que el templo vaya a ser destruido. Y
en la segunda deportación que Ezequiel es llevado, es destruido justamente también el templo. Ageo, ya a partir de Ageo, Zacarías y Malaquías, de ahí para adelante lo que se predica es la reconstrucción del templo después de la caída de Babilonia en manos de los asirios, donde Dios hace el decreto en Ciro, en Jerjes y en Darío. En esos tres hacen los decretos para empezar la reconstrucción del templo con el que se encuentra Jesús. Ahora volvamos al tengo pensamientos de bien para ustedes. Recuerde, el Señor está diciendo tengo pensamientos de bien para ustedes en este contexto. En el contexto de captura, en el contexto de mandarlos a Babilonia, en el contexto de dispersar esas 10 tribus con los asirios, en el contexto de guerra, en el contexto de castigarlos por haber engañado y por no haber hecho lo que les mandó. Tengo pensamientos de bien para ustedes. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos de bien? Leamos Jeremías. No me queda 1:10. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo y si no lo terminamos. Ojalá pueda terminar por lo menos Jeremías capítulo 29. Préstele atención, porque si usted y yo aprendemos hoy correctamente, dejamos de enseñar, y no digo que usted lo haga o yo lo haga, estoy hablando como iglesia, dejamos de enseñar palabras de prosperidad que Dios no dio. Palabras de cosas que hacían los profetas antes que Dios no estaba diciendo, porque los pensamientos son distantes a lo que Dios dice. Y dice que el profeta que predica cosas que no son de Dios muera irremisiblemente. Y si usted cree, o yo creo que no nos alcanza esa maldición, sí nos alcanza. Si nosotros profetizamos lo que Dios no ha dicho, muera irremisiblemente. Ahora, ¿qué es morir irremisiblemente para Dios? Morir no es que usted caiga con un infarto, no. Es que el juicio de Dios caiga a usted en este juicio local para salvarlo, para rescatarlo, para enderezarlo. No sé si ustedes se saben, y no me gusta mencionar esto, pero es necesario que lo mencione, que hay una persona que está siendo avasallada, puesta en vergüenza alrededor del mundo porque ha sido un pastor muy renombrado y ahora lo están acusando de adulterio, de lavado de dólares, están acusándolo de un montón de cosas y este hombre está recibiendo todo ese juicio. ¿Usted cree de dónde cree que viene ese juicio? No viene del diablo. El diablo no es el que hace ese juicio, es Dios el que hace ese juicio. Porque hay dos pecados que el hombre comete. Y estoy hablando del hombre, cualquier hombre, y la mujer también. Pero hay dos pecados principales. Hay muchos pecados, pero hay dos pecados principales. Uno se llama el pecado doctrinal y el otro se llama el pecado moral. Son dos pecados. Cuando hablo de pecado no estoy hablando de un pecado, sino de muchos pecados que generan la parte doctrinal y muchos pecados que se generan en la parte moral. ¿Qué es un pecado moral? Un pecado moral es un pecado contra mi cuerpo, adulterio, gula, borrachera, todo lo que es contra mi cuerpo, eso es un pecado moral, es un pecado que me ataca a mí. ¿Dónde pecó David? En la parte moral. ¿Qué hizo él? Adulteró. ¿Qué pasó cuando él se arrepintió? Dios lo perdonó. ¿Qué es un pecado doctrinal? Es un pecado que es contra Dios, directamente. Se le conoce como apostasía, se lo conoce como idolatría. Es el pecado en el que pecó Saúl y por eso fue desechado. Porque es pecado doctrinal, es directamente contra la palabra de Dios, es directamente contra su santidad, es directamente contra su forma de pensar. Este pecado moral, no importa quién lo cometa, no importa qué tan grande haya sido, si el hombre se arrepiente, Dios viene y lo restablece y lo pone nuevamente en el camino. El pecado doctrinal que lleva a la apostasía es el pecado que trae un juicio más fuerte, más serio, y por ese pecado doctrinal es que recibió justamente las 10 tribus todo este juicio de Dios sobre ellos. Mientras que el pecado moral lo recibió Judá y por eso Judá pudo restablecerse y regresar a Israel. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? O sea, son dos pecados diferentes. Usted me dice, pero ¿por qué este tiene doctrinal y este moral? Porque el pecado que comete Judá es moral. Es un pecado, falta de amor hacia los demás, no amarlos como Dios los mandó a amar, no tener compasión de ellos, no tener misericordia. Este es un pecado moral. Pero el pecado de las 10 tribus era doctrinal porque habían levantado becerros, porque habían levantado ídolos, porque habían levantado figuras, imágenes que a Dios no le agradaban. Entonces, hasta el día de hoy, este grupo de personas todavía está disperso por el mundo. Y el otro grupo de personas, nosotros lo podemos encontrar
en Israel. No todos en Israel porque hay 16 millones alrededor del mundo más, pero podemos definir y ahí están. O sea, en alguna medida la tribu de Judá la podemos identificar. Esa es la diferencia entre un pecado y otro. Entonces, yo, usted, podríamos cometer pecados contra nosotros mismos o entre nosotros. Pero cuando nosotros predicamos lo que no es de Dios, cuando nosotros cambiamos el mensaje de Él, cuando nosotros decimos lo que Él no está diciendo, Él dice muera irremisiblemente. Y ese morir irremisiblemente es un juicio local que cae como una bomba. Así que predicar, mis hermanos y mis hermanas, enseñar, mis hermanos y mis hermanas, es una gran responsabilidad. No solo delante de los hombres, delante de Dios. Porque decir nuestros pensamientos como sus pensamientos, eso es tomar a Dios por enemigo. Y nos ve como enemigos. Y usted me dice, no, pero es que Él nos ama. Pero Él va a hacer lo mismo que hizo en este momento. Y vea lo que dice el capítulo 29 de Jeremías. Porque yo sé, ¿quién está hablando? Dios. Yo sé los pensamientos que tengo. Oiga, yo sé los pensamientos que tengo. Dios sabe lo que Él piensa y cómo Él piensa. ¿Sabe usted y yo sabemos cómo piensa Dios? No, no sabemos cómo piensa Dios, a menos que el Espíritu Santo nos lo explique. Pero Él les está diciendo, yo sé los pensamientos que yo tengo. Acerca de vosotros, dije Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, si yo agarro ese mensaje ahí y lo dejo en ese texto tan chiquitico, entonces yo podría decir, yo a ustedes les va a ir bien, mis hermanos, mis hermanas, a ustedes solamente saben los pensamientos que tiene Dios para ustedes es que nunca les va a ir mal, les va a ir bien y el fin que ustedes esperan, o sea que les va a ir tan re bien que Dios les va a dar todo lo que ustedes quieren, todo lo que ustedes están esperando. Y resulta que yo me estoy convirtiendo en un predicador apóstata. Me estoy convirtiendo en un predicador que está diciendo lo que Dios no dijo, que abismalmente me estoy separando de su pensamiento. Por eso es que hoy estamos en pandemia, por eso es que hoy hay instalados un montón de gobiernos alrededor del mundo congraciados con el mal. ¿Y dónde están las declaraciones? ¿Y dónde están todas esas profecías que hizo la prosperidad? Que hasta las iglesias más grandes de la prosperidad están cerradas. Y están viendo a ver cómo sobreviven porque no pueden salir adelante y pueden decir lo que les dé la gana, que no van a poder hacerlo. ¿Dónde están? Y no estoy criticándolo, mis hermanos. Estoy hablando de una realidad. Estamos en una clase de Biblia. Estoy hablando de una realidad. ¿Dónde están las declaraciones, las profecías para el 2020? ¿Dónde quedaron? ¿Sabe dónde quedaron? En la voluntad de Dios, en un cesto de basura. Porque Dios dice, eso no es lo que yo dije, ustedes dijeron lo que yo no les mandé a decir. Ahora vea lo que dice Jeremías, cuando él está hablando en nombre de Dios, para daros el fin que esperáis. Ok, Jeremías viene y hace una carta de parte de Dios, a partir del verso 1, porque lo que acabo de leer yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estoy hablando del verso 11. Pero resulta que los capítulos no empiezan en el verso 11. ¿En qué verso empiezan? En el verso 1. Entonces hay 11 versos que se comieron antes de llegar a este verso 1 para decirnos a nosotros que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Y cuáles esos 11 versos que se comieron y no nos los dijeron? Los voy a leer, mis hermanos y mis hermanas. Dice así: estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías que envió de Jerusalén a los ancianos, que habían quedado, que fueron transportados. Estamos hablando que le está escribiendo a gente que quedó de la primera deportación que fue llevada a Babilonia. Entonces, esta gente recibe una carta a través de Jeremías con una advertencia. Los que quedaron de los que ya habían sido transportados. Recuerde que ellos fueron transportados en 3 ocasiones. En la primera fue llevado Daniel, en la segunda fue llevado Ezequiel y después en la tercera fue destruido el templo y fue llevado el resto de los cautivos por 70 años. Resulta que al grupo que quedó les manda esta carta, a ver si acaso se arrepienten. Dice, a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, escucha, sacerdotes, a profetas, ¿cuáles? Esos que andaban profetizando lo incorrecto, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén, a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, el rebelde, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén. Después de que pasa eso, Dios les da esta profecía. ¿Quiénes iban entre esos? Daniel iba entre esos, porque iban de los mejores de Jerusalén,
Iban llevados a Babilonia para ser entrenados en el idioma caldeo, en las costumbres caldeas, para poder sostener el imperio babilonio en ese lugar bajo la dirección de los mejores. Y entre esos estaba Daniel. Dice, por la mano de Elsa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Ahora sí, queridos hermanos y hermanas, leamos el mensaje de Dios, que en el verso 11 dice, yo sé los pensamientos que tengo de bien para ustedes. A ver qué estamos predicando, mis hermanos, porque nos estamos echando encima a Dios. Y si usted no me lo cree, Dios dice que el que diga algo que él no ha dicho, muera irremisiblemente. ¿Sabe qué significa? Que él lo va a borrar. Al que diga y enseñe lo que él no enseñó, él lo va a borrar, él lo va a quitar. ¿Suena feo lo que yo estoy diciendo? Sí, suena feo. Suena feo. Le sonó feo a los discípulos. ¿Y sabe qué le dijeron? Dura palabra es esta, le dijeron a Jesús. Y se empezaron a ir mucha gente, porque no le gustaba lo que Jesús decía. Y Jesús le dijo a ellos, esto los ofende, lo que les estoy diciendo. Si se quieren ir, ustedes se pueden ir también. Porque Jesús no anda con medias tintas, ni anda tratando de alcahuetear a nadie, ni anda tratando de quedarle bien a nadie. Él vino a hacer lo que el Padre le mandó. Y lo que el Padre le mandó fue decirnos a nosotros, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse mientras hay tiempo. Eso es lo que nos mandó a decir. Y es lo que nos está diciendo a través de Oseas. En amor. Pero vea, escuche lo que es el Señor. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿A quiénes? A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Oiga el mensaje que les da Dios a ellos. Voy a devolverme aquí para que me presten atención y no se pongan a leer antes de que yo les explique. Entonces, escuche lo que Él les dice. Y voy a trasladarlo a nuestro tiempo. Él les dice así, vamos a imaginarnos que somos nosotros, que nos dice a nosotros, hermanos, les traigo una carta del Señor. No se preocupen por la pandemia se va a quitar, no van a volver a venir jamás en la vida más pandemias. Los presidentes de todo el mundo se van a arrepentir, es más, les van a aumentar el sueldo a todos, les van a dar más días libres, tanto es así que les van a regalar un carro a cada costarricense, les van a regalar una casa a todos, van a prosperar tanto que el mismo presidente va a venir a donde ustedes a preguntarle, hermanos, ¿quieren construir una iglesia más grande? Les vamos a dar una iglesia más grande, una iglesia donde quepan 5,000 personas. El pastor Garmendia va a tener una iglesia para 5,000 personas y les vamos a pagar buses para que los lleven ahí. ¿Qué estoy predicando? Prosperidad. Pero estoy predicando mentira. Porque eso no es así. Cada día va a ser peor. Y peor, y peor, y peor. Porque antes de que venga el Señor, esta tierra va a estar hecha un completo caos. Entonces no importa lo que yo diga, no importa la fe que yo tenga, ni el deseo que yo tenga. Si mi fe está por encima de la voluntad de Dios, mi fe no vale. Si mi solicitud está por encima de la voluntad de Dios, mi solicitud no vale. Lo único que vale es lo que Dios quiere que se haga. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere que se haga? Lo que Dios quiere que se haga es que nos arrepintamos porque estamos en los últimos tiempos. Eso es lo que estaba predicando Oseas, eso estaba predicando Jeremías, eso estaba predicando Amós, eso estaba predicando Isaías, no era otra cosa. Esos eran los pensamientos de Dios, llamando al arrepentimiento. Entonces oiga lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, o sea, cásense, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicados y no os disminuyáis. ¿Sabe qué le está diciendo? Trabajen en Babilonia, háganse casitas en Babilonia porque no van a salir antes de 70 años. Así que no piensen que porque ustedes, aquellos profetas mentirosos, les están diciendo que no van a estar 70 años, que van a regresar y que el templo no se va a destruir. Olvídense de eso, dice el Señor, olvídense de eso. Quédense queditos en Babilonia, trabajen, cásense, siembren. Es más, sirvan a ese rey bien, porque antes de 70 años ustedes no van a salir. Porque yo lo dije. Y como yo lo dije, yo soy veraz y todo hombre mentiroso. Y estos señores que están mintiendo, que están predicando lo que no mandé, los voy a eliminar. Y va a ver cómo los eliminó.
los quemaron, los eliminaron. Y fue la palabra que Dios dijo, que iban a ser eliminados con fuego, por estar diciendo lo que Dios no dijo. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en lo que decimos. Escuche lo que dice, y procurad la paz con la ciudad a la que os hice transportar. ¿Sabe qué está diciendo? Estén en paz con los babilonios. No les hagan problemas. Quédense quediticos. Porque si ustedes no se quedan quediticos, van a tener más problemas porque de todos modos no van a salir antes. Son 70 años que les dije. 70 años van a estar. Ni un año más, ni un año menos. ¿Quién lo dijo? Jehová. ¿Quién tiene la razón? Jehová. En la voz de Jeremías, en la voz de Ezequiel, en la voz de Amós, o todos esos predicadores apostolíticos que andaban diciendo cosas que Dios no dijo. Entonces, ¿qué andan declarando? Andan diciendo cosas que Dios no dijo. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o esas personas? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Póngale la firma, dice. O sea, póngale. Dios es el que dice. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. ¿Quién? Bueno, esos que andan profetizando lo que yo no dije. Ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. O sea, ni siquiera sus propios anhelos, lo que ustedes quieren. Ustedes pueden querer muchas cosas, pero Dios estableció un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene que ser de acuerdo a lo que Dios estableció. No va a haber otra forma. No sé qué es lo que están pensando. Sus pensamientos son totalmente alejados a los míos. Como el cielo a la tierra, así de alejados son. Ustedes piensan una cosa y yo estoy pensando otra, dice Dios. Entonces escuche lo que dice el Señor. Porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Yo no les dije que predicaran eso. Yo no los mandé a predicar eso. Yo los mandé a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que no se dieron cuenta hasta que se ahogaron todos en el momento que Noé subió al arca y Dios cerró el arca, la puerta del arca. Hasta ese momento se dieron cuenta y ya era tarde. Igual que las vírgenes, que llegan y tocan la puerta y dicen, Señor, ábrenos. No las conozco, dice el Señor. ¿Por qué? Porque quién sabe quién le estaba predicando a esas 5 vírgenes, que no iba a pasar nada, que iban a estar súper bien, que les iban a ir re bien. Y el Señor dice, yo tengo pensamientos de bien para vosotros. Sí, pastor, porque eso fue lo que dijo Dios. Dios dijo que tenía pensamientos de bien para nosotros. Y yo lo digo y yo se lo predico a todo mundo. Y yo, pastor, y por favor, los que me van a escuchar después en los diferentes lugares, allá en Cuba, les digo, mis hermanos, préstenle mucha atención a esto, préstenle mucha atención a lo que les estoy diciendo. No prediquen lo que Dios no ha dicho. No prediquen porque se ponen en una situación de enemigos de Dios y Dios va a cumplir. Y no lo digo por los de allá, lo digo por todos. Nada más que se lo digo porque ellos lo ven después esto y lo escuchan después. Entonces dice, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre, no los envié yo, dijo el Señor. Porque así dijo Jehová, subrayo, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Cuándo? Dentro de 70 años. No mañana, no pasado mañana, sino dentro de 70 para hacerlos volver aquí. Pero resulta que Ezequiel después va a profetizar la destrucción de ese templo. Y ellos dicen, no, eso no puede ser, Dios no dijo eso. Pero Dios está diciendo, van a ir 70 años, trabajen, siembren, hagan casitas, cásese, tengan hijitos, porque cuando se cumplan los 70 yo voy a venir a ustedes. ¿Sabe cómo llegó él? A un sueño, a un señor llamado Ciro, y le ordenó que lo liberara 70 años después. ¿Por qué? Porque yo tengo pensamientos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. ¿Se da cuenta cuáles son los pensamientos de paz? Que estén 70 años allá. ¿Pero por qué son pensamientos de paz? ¿Por qué son pensamientos de bien? Porque él lo dice en la otra línea, en la roja. ¿Qué es lo que va a producir ese cautiverio? Entonces, dice, cuando pasen esos 70 años, me invocaréis. Y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis. Me buscaréis, vea mi mano. Se regresa y me van a encontrar, porque me van a buscar de todo vuestro corazón. Mire, mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo estamos en aflicción, cuando usted y yo estamos pasando por cosas difíciles, debemos gozarnos y alegrarnos, porque Dios está tratando con nuestros corazones, porque es ahí donde nos volteamos a Él
sinceramente, honestamente. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos tristes, es donde nos volteamos a Él y decimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y entonces ahí el Señor dice, ahora sí me están orando de verdad. Ahora sí están pidiendo de verdad. Ahora sí me están buscando porque yo soy Dios. Porque yo puedo resolverles eso. Pero antes no me buscaban porque yo soy Dios. Antes me buscaban por sus propios deleites, por lo que ustedes querían. Pedir, piden y piden mal, dice el Señor Jesucristo, porque piden para sus deleites, no piden para honrar a Dios. ¿Cómo comienzan nuestras oraciones? Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos. Vean, mis hermanos, yo les invito, por favor, hagan una prueba, enciendan los diferentes canales y pongan las diferentes prédicas. ¿Cómo comienzan las oraciones? Señor, aquí estamos, gracias Señor porque estamos aquí, te pedimos por prosperidad, te pedimos por alimento, te pedimos, pedimos, queremos, yo. Así son las oraciones. ¿Y sabe cómo deben ser las oraciones? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Mis hermanos, es exaltando a Dios, pero nosotros nos exaltamos a nosotros, queremos todo para nosotros y Dios dice que todas las cosas vendrán por añadidura. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Ellos no estaban buscando las cosas de Dios, estaban buscando las añadiduras. Y Dios le dijo, ahora sí, se van 70 años a cautiverio. Y una vez que estén en ese cautiverio, 70 años, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. ¿Cuáles son los pensamientos de bien que Él tiene? Muy sencillo, señores, muy fácil. Los pensamientos de bien es que no los voy a exterminar. Los pensamientos de bien es que me voy a guardar un remanente. Los pensamientos de bien es que en Babilonia nadie los va a matar porque el rey babilonio los va a proteger. Los egipcios, a los que ustedes fueron a pedir ayuda, esos no van a poder atacarlos. No los van porque no se van a meter contra el rey de Babilonia. De hecho, el rey de Babilonia capturó a Egipto y a Lidia. Y esos dos formaron parte de todo el pueblo babilónico. Pero después de 70 años, el Señor dice, ahora sí ya se cumplió mi palabra. ¿Sabe qué ahora voy a mandar? Ahora voy a mandar a los asirios, a los medo-persas. Van a eliminar a los babilonios y estos hombres los van a liberar a ustedes. Y van a poder ir a reconstruir. Pero cuando vayan a reconstruir el templo, entonces ustedes van a sentir realmente lo que es mi compasión, lo que es mi amor. ¿Sabe cuándo? Cuando se dieron los decretos y se regresó el primer grupo que regresó fue Zorobabel a reconstruir el templo. El segundo grupo fue con Esdras y el tercero con Nehemías. Cuando ellos llegaron con Esdras y se pusieron en la puerta de las aguas, Esdras puso un púlpito, se subió, abrió el libro. 70 años después pudieron escuchar la palabra de Dios. Y abrió el libro y 40,000 personas cayeron de rodillas, llorando, agradecidos porque habían sobrevivido al cautiverio, especialmente los viejos, los que habían logrado sobrevivir al cautiverio. ¿Por qué? Vuelvo a leer el texto. Porque me invocaréis entonces, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Dígame, ¿cuándo es cuando nosotros buscamos más a Dios de todo corazón? No es cuando estamos enfermos. No es cuando estamos sufriendo. No es cuando estamos a punto de perder algo. Y llegamos, Señor, por favor, ayúdanos. Y el orden de prioridades empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Entonces ya ahora queremos buscar a Dios, queremos congregarnos. Pero una vez que se quitan las restricciones, una vez que se quita todo, entonces ya la gente se olvidó de nuevo de la aflicción. Entonces otra vez volvieron al afán del trabajo, volvieron al afán de los estudios, vuelven al afán de todo y el Señor dice, otra vez tienen que entrar en el ciclo de formación. Otra vez tienen que entrar en el ciclo de la aflicción porque no aprendieron. Eso le estaba pasando a ellos. Entonces, una vez que se acerca a Él con compasión, con amor, dice, seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré. Dios que lo castigó, ahora lo reunirá de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojé. ¿Quién los arrojó? Dios. Dice Jehová, y os haré volver. ¿Quién los hace volver? Dios, al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David. ¿Quién? El que estaba en ese momento. El que no estaba haciendo lo que Dios decía. Y los profetas que no estaban haciendo lo que Dios decía. Esto es lo que yo voy a hacer con ellos. Yo me los voy a llevar a usted en cautiverio.
Van a aprender, me van a honrar, me van a llamar de todo corazón, pero escuche lo que voy a hacer con estos señores que están gobernando, diciendo lo que yo no he dicho. Dice así: acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, de todo el pueblo que mora en esta ciudad, y vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio, así ha dicho Jehová a los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre, pestilencia, y los pondré como higos malos, que de tan malos no se puedan comer. No le da tiembla. Usted mire, a mí se me para el pelo. A mí me da horror decirles a ustedes algo que Dios no ha dicho. Me da horror porque ese Dios que les está diciendo eso es el mismo Dios que está hablando hoy con usted y conmigo. Es el mismo. No hay diferencia. Dejemos de estar prometiendo lo que Dios no ha prometido y enseñando lo que Dios no ha enseñado. Porque el pecado doctrinal es un pecado que es severamente castigado. El pecado moral, arrepentido, vuelva al camino. ¿Qué significa eso? Usted no ha perdonado a alguien. Yo no he perdonado a alguien. Arrepintámonos y pidamos perdón y perdonemos. Usted y yo tenemos amargura, pidamos perdón y el Señor nos pone de nuevo en el camino y nos trae paz. O usted y yo hemos hecho cosas contra nuestro propio cuerpo o contra nuestros hermanos, entonces arrepintamos de eso y Dios nos pone en el camino. Pero el pecado doctrinal, mi hermano, el pecado de enseñar lo que Dios no ha enseñado, nos convierte en enemigos de Dios, porque estamos diciendo lo que Él no ha dicho. Y vuelvo y leo, por favor, leo, y que el Espíritu Santo nos ministre. He aquí yo envío contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los haré por escarnio de todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones de entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano, sin cesar, no habéis escuchado, dice Jehová. A mí el corazón me está haciendo así en este momento. Me palpita como a 200 por hora. Porque esto no es solo para usted, no solo para los que nos escuchen, esto es para mí también. Enseñe lo que le mandé a enseñar. Porque si usted no enseña lo que le dije que enseñara y predica otra cosa que no lo mande a hacer, queriendo quedarle bien a las personas y queriendo quedarle bien a los demás, esto es lo que le va a pasar a usted. Y eso es, para mí, me da mucho temor. Me da mucho temor. Porque yo, mis hermanos y mis hermanas, puedo quedarme con solo mi esposa en la congregación y que todo el mundo se vaya. Pero no voy a predicar diferente a lo que Dios diga. Y digo mi esposa porque predicamos lo mismo. Pero si ella predicara algo que no es de Dios, me quedo solo. Y dichosamente somos un buen grupo. Ustedes están aquí aprendiendo y somos bastantes alrededor de las enseñanzas, gracias a Dios, y habrán otros predicadores enseñando y sacando a las personas de las mentiras que se han hecho durante los últimos 10, 20, 25 años. Mentiras tras mentiras, enseñándole a la gente que Dios les iba a pasar por alto el pecado, que Dios iba a hacer alcahueta y que Dios con solamente pegar 4 gritos y declarar y decretar, no iba a pasar nada, y eso es mentira de Dios. Y Dios dice que lo que Él hace es que va a traer espada contra las personas que hacen eso, y ya la está trayendo. Ya está cayendo uno por uno de las personas que hicieron un imperio vendiendo el cuerpo de Cristo, vendiendo la sangre de Cristo, vendiendo a Jesucristo. Empieza a caer uno por uno y eso va a empezar a darse, porque primero trata con este grupo de personas. Mientras nosotros estamos viendo, como le pasó a Judá, que vieron cómo las tribus se las llevó por pecado doctrinal, y Judá estaba viendo, y Judá no se arrepintió, sino que siguió haciendo lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que ver cómo Dios está tratando a muchos grupos de personas, y después, si usted y yo no nos arrepentimos y seguimos cayendo en lo mismo, nos va a tratar. De eso se trata Oseas. Se trata, o sea, de misericordia. Pero ¿cuál es la misericordia de Dios, mi hermano y mi hermana? ¿Cuál es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios está en que nos va a tratar, que nos va a formar, que no va a dejar que caminemos como perritos sueltos en la calle. El Señor dice que si alguien va a pecar con su ojo, que se lo saque. Que si alguien va a pecar con su mano, que se la saque.
Que si alguien va a pecar con su pie, que se lo saque, se lo corte para que entre mejor sin esos miembros al cielo que con todo su cuerpo al infierno. Pero no está diciendo que usted se lo saque, que usted se lo corte o que usted se lo la pierna, porque él sabe que no vamos a hacer eso. Lo que es una figura de lo que Dios va a hacer con usted y conmigo, porque antes de que nos vayamos enteritos para el infierno, nos va a poner en un estado de disciplina y nos va a llevar, aunque sea por pedacitos, a su presencia. Porque de lo que él recibió, no va a perder a nadie. Y si él lo selló a usted y me selló a mí para su gloria, nos va a sacar de las enseñanzas doctrinales malas, porque él, por la garantía del Espíritu Santo, nos va a ayudar a nosotros a salir de ahí a través de lo que nos advierte el Espíritu Santo, de guiarnos a toda verdad para salvarnos, porque estamos garantizados en la sangre de Cristo. Estamos garantizados en la sangre de Cristo. Pero recuerde que hay una iglesia invisible y otra visible. No todos, mis hermanos y mis hermanas, son iglesias. Algunos, la palabra dice que cumple el propósito para el cual fue enviada. Algunos la van a rechazar y otros la van a aceptar. Los que la van a aceptar, el Señor les dice: venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. Y a los que no la aceptan y a los que quieren seguir la corriente del mundo, los pensamientos que son diferentes, ¿sabe qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, iros al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. Esas son las dos reacciones que van a haber, porque la palabra de Dios se va a cumplir, no se va a regresar vacía. Sigamos leyendo. Oíd pues palabra de Jehová vosotros, todos los transportados que envié. ¿Quién los envió? Dios, de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, acerca de Sedequías, hijo de Masaías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Por favor, subraye eso, que os profetizan falsamente en mi nombre. ¿Sabe qué les está diciendo a esos señores? He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo: póngate Jehová como Sedequías y como Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Repito, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Dios no está jugando. Y dice así, y continúa diciendo: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabras que no les mandé. Lo cual yo sé, dice Dios, testifico yo, dice Jehová. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. Aquí donde estamos, Oseas 7, que se me hizo aquí. Oseas, estamos en el 7, ¿verdad? Y no consideran en su corazón que tengo memoria. ¿Qué es no considerar en su corazón que tengo memoria? ¿Usted se acuerda la enseñanza que dice que Dios tira al fondo del mar los pecados y que no se acuerda de ellos? Entonces la gente dice: no, es que ya Dios no se acuerda de los pecados. Cuidado. Dios no se acuerda para condenación eterna. Porque una vez que nos perdonó, pero, ¿se acuerda? Aquí está Dios y aquí estamos nosotros. Pero si volvemos hacia allá, Dios dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, que estas cosas están escritas como advertencia para que no hagamos lo mismo que hicieron nuestros padres. O sea, lo que Dios está diciendo a través del mensaje es que Él va a acordarse de las cosas que hicimos y las volvemos a hacer. ¿Y cómo yo sé que Dios está diciendo eso? Recuerde lo que dice el apóstol: mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Qué significa? Que una vez que usted sabe lo que tiene que hacer y de lo que tiene que alejarse, una vez que yo sé lo que tengo que hacer y de lo que tengo que alejarme, si yo vuelvo allá, entonces dice, el estado postrer es peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido. Una vez que usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer, mi hermano, regresarnos es caer en más maldición. Pero Oseas nos trae una gran mensaje, nos trae una gran enseñanza, y es de misericordia. Que antes del juicio está la misericordia. Que antes de que el Señor ejecute ese castigo contra nosotros tan horrible, Él tiene misericordia. ¿Cómo? ¿Cómo tiene misericordia de nosotros? ¿Cómo opera la misericordia de Dios en nosotros? ¿Cómo opera la compasión de Dios en nosotros? Moviéndonos el piso, sacudiéndonos, empezando a recordarnos y decirle: mire, yo soy Dios. Ustedes dicen una cosa que no es,
pero yo les estoy diciendo lo que es. El Señor nos llama la atención a nosotros y nos pone en su camino. Escuche y leamos, y no consideran en su corazón que tengo memoria. Toda su maldad, ahora les rodean sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la mesa hasta que se haya leudado. Déjeme explicarle lo que Dios está diciendo. El hornero, en los tiempos de Babilonia, los hornos así, usted agarraba el horno y le metía leña y ponía el horno al fuego ardiente, al puro fuego, vivo, vivo. Cuando el horno estaba bien hirviendo, se sacaba todas las brasas, se sacaba todo el carbón, se ponía a un ladito y el horno, como estaba hecho de barro, mantenía la temperatura y se metía el pan para cocinarlo. El pan se cocinaba con el rezago del calor que había quedado del fuego que se había avivado. No directamente con el fuego, sino con el rezago del fuego. Con lo que había quedado se cocinaba el pan. Lo que Dios está diciendo es, a mí no se me olvida lo que hicieron, o sea, no se me olvida. Ustedes les estoy dando la oportunidad de arrepentirse, pero no se me olvida lo que hicieron. Así que los pongo en el fuego. ¿Cuál fue el fuego? Se destruyó el templo, se lo llevaron hacia el norte, se lo llevaron a Babilonia por 70 años, Dios los perdonó y regresaron. Pero el fuego quedó caliente, o sea, el horno quedó caliente. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Volvió a caer en lo mismo. Volvió a hacer lo mismo. Volvió a pecar en lo mismo. Y 70 años después de Jesucristo, Dios volvió a mandar a destruir el templo. ¿Por qué? Porque volvieron a caer en lo mismo. Y al día de hoy, el pueblo llora por el templo. El pueblo llora, el pueblo de Israel llora por lo que pasó ahí. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que una vez que regresaban de Babilonia, ese era un regreso permanente y no nunca iban a volver a salir. Y el Señor dijo, no Señor, eso no es así. Eso no es así. Manténganse en el camino. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos son de bien. Mis pensamientos significa que les di la oportunidad de hacer lo correcto, pero si no lo van a hacer, y si van a seguir enseñando doctrina falsa, que fue lo que el Señor Jesucristo se encontró con doctrina falsa, y si usted me pregunta cómo lo sé yo, porque las palabras de Jesús dijeron así, oísteis que fue dicho, mas al principio no fue así. Mas yo os digo, entonces empieza el Señor a explicar cuál es la doctrina correcta, no la que los fariseos volvieron a caer en lo mismo. ¿Y sabe qué hicieron cuando llegó Jesús? En lugar de escucharlo, igual que a los profetas de Jeremías, de Oseas, de Amós, de Isaías, igual, en vez de escucharlo, lo crucificaron. ¿Sabe qué está pasando hoy en día, mis hermanos? Para en estos 30 minutos que quedan ir cerrando la idea. ¿Sabe qué está pasando en estos días? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y tenemos personas declarando que la pandemia se deshaga, personas que le pegan 4 gritos a un huracán para Puerto Rico que se deshaga, personas que están expulsando males y cuanta cosa se aparece y no le han preguntado a Dios. Y no le han preguntado a Dios, Señor, si tú dijiste que mandaste a Babilonia a estas personas, las capturaste, las llevaste y les dijiste que vivieran tranquilos de esa manera, mi pregunta sería, ¿no es lo mismo que está pasando ahorita? No es lo mismo que Dios está permitiendo, todo lo que está permitiendo con un fin, con un solo propósito, que nos volvamos a Él de todo corazón, que nos dirijamos a Él como Él quiere que nos dirijamos. ¿Cómo Él quiere que nos dirijamos, mis hermosos y hermosas hermanas? Le voy a decir cómo Él quiere. Jesús está para ser crucificado. Está en el Getsemaní. Está orando. Entra, le dice a un grupo de ellos, quédense aquí. Camina un poquito más y le dice a otros 3, quédense aquí. Oren. Velad y orad para que no caigas en tentación. Velad y orad para que no caigas en tentación. Y se va un poco más para allá. Y se pone a orar el Señor. Entre esa oración que Él está haciendo,
él viene y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, una vez. Es como si usted y yo diéramos, Señor, si es posible, Señor, que se nos restaure la economía. Si es posible es orar de la manera correcta, no declarando, no decretando, no pegando 4 gritos al viento, sino diciéndole, Señor, si tú quieres, Señor, si tú quieres y puedes sacarme de esto, Señor, por favor, sácame si tú quieres. Viene la segunda vez y el Señor Jesús ora y dice, Padre, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. Ay, Señor, Señor, ya vamos por 8 meses, Padre. Ya vamos por 9 meses, Señor. Toca el corazón de las autoridades, Padre. Si es posible que tengamos una recuperación y podamos salir adelante, por favor, Padre, por favor, te estamos rogando. Por tercera vez Jesús dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si tú quieres que estemos diferentes, si tú quieres que salgamos adelante, si quieres que nuestro trabajo se levante, si quieres que prosperemos, Señor, por favor, eso es lo que yo quiero. Pero si tú decidiste algo diferente, que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Vea, mis hermanos, cuando yo tengo ese escenario y me pregunto por qué el Señor oró de esa manera al final, no se haga mi voluntad sino la tuya. Uno, porque quería cumplir la voluntad del Padre. Pero el texto dice que él volvió a ver hacia allá y los que tenían que orar y velar se habían dormido. Entonces, no había otra opción. No había otra persona que fuera al frente a hacer lo que Jesús, lo que Dios tenía que hacer en Jesús. No había nadie más. Solo Jesús lo podía hacer. No lo podía hacer Pedro. No lo podía hacer Jacobo. No lo podía hacer Juan. No lo podía hacer mis hermanos, los ángeles. Ni un solo ángel lo podía hacer. Solo lo podía hacer Él, nada más. Entonces yo quiero decirles con esto, que cuando usted y yo predicamos, entendiendo la compasión del Señor, entendiendo la misericordia del Señor, entendiendo cómo opera el Señor, si usted se enferma, dele gracias a Dios y dígale, Señor, que tengo que aprender de esto. Y si es posible que una vez que yo aprenda, me levantes de esta cama, Señor, ayúdame para poder dar testimonio de tu amor y de tu compasión a través de la aflicción. Señor, si es posible que pueda sacar adelante la tarea de pagar mis deudas, de pagar mi casa, de pagar todo esto que tengo que pagar, si es posible, Señor, yo sé que actué mal, fui un mal administrador, no te di honra, no te di honor, pero si es posible que pases por alto esto, Señor, y me ayudes a levantarme, Señor. Ayúdame a hacer testimonio y testificación de lo que tú has hecho en mi vida. Que lo que me ha pasado es misericordia, para que te ore honestamente y de todo corazón, y no de la manera hipócrita como te venía orando. Que de manera honesta y no con mis deseos, y andar diciendo lo que tú no dijiste. Y perdóname, Señor, por estar diciendo lo que tú no has dicho. Porque el Señor dijo muy claro que el mundo pasará, la ciencia pasará y sus palabras no pasarán. Y cuando dice el mundo pasará, es pasará, será destruido. En el mundo hallaréis aflicción, mas no temáis, porque yo he vencido al mundo. Santiago, capítulo 1. Búsquenlo en sus Biblias para ir cerrando esto de Oseas, porque todavía nos falta con Oseas, porque Oseas nos está llevando a compasión. Santiago, capítulo 1. ¿Cuánto nos quedan? 20 minutos. Por favor, en Santiago nos vamos a encontrar un mensaje muy hermoso, pero empieza de esta manera. Voy a irme al capítulo 5, pero quiero empezar con el capítulo 1, alrededor de Oseas. Pero usted me dice, pero no estamos hablando de Oseas, es que todo lo que pasó allá pasa ahora. Y este libro de Santiago, de la misma manera que Oseas fue escrito para esas personas, Santiago está escribiendo para usted y para mí. Vea lo que dice. Verso 2, Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo? No me cabe en mi pensamiento.
¿Por qué no me cae mi pensamiento? Porque Dios piensa diferente a como yo. Dios no dice que se entristezca cuando está en pruebas. Tenga por sumo gozo. Por sumo es, ponga su gozo por encima cuando se hallen diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, conocimiento, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nada os falte, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe qué le está diciendo? Para que sean perfectos y cabales, para que ustedes hablen correctamente, piensen correctamente, actúen correctamente según lo que Dios quiere que actuemos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿falta de plata? No, ¿verdad? ¿Falta de gasolina? No, ¿verdad? ¿Falta de comida? No, ¿verdad? Falta de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Agarrar lo que he aprendido y aplicarlo según Jesús nos enseñó, según Dios nos enseña, según el Espíritu nos guía. O sea, actuar correctamente lo que conozco de la manera correcta. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. ¿Qué le tiene que pedir? ¿Plata? ¿Comida? No, sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe. ¿De que va a recibir qué? Sabiduría, no un carro. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Ve cómo se cambian los textos cuando usted los utiliza fuera de contexto? Entonces alguien dice, pida lo que quiera, no dudando nada, y usted va a tener un carrote ahí, una casota. No, 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 sabiduría, mis hermanos. Sabiduría, que es arrastrada, no sea así, como esa palmera que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, pruebas, hierba seca, pruebas, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está diciendo? Ponga los ojos en el reino. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Todo lo demás. Necesito sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Ok, ahora, a los que predican y a los que no predican. Los que me escuchan hoy y los que me escuchan después. ¿Cómo debo de predicar yo un día como hoy? ¿Cómo debo de predicar yo en estos tiempos que son los últimos? Y sabemos que son los últimos. Sabemos, yo sé que usted lo sabe. Yo sé que yo lo sé. Yo sé que todos los que nos van a escuchar lo saben. Son los últimos tiempos. Todos coincidimos en que estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo debemos orar en estos últimos tiempos entonces? ¿Cómo debe orar usted? ¿Y cómo debe orar yo? Sencillo, fácil, no se complique. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Fácil o no fácil? ¿Pero cómo? De la boca. ¿Qué le dijo a través el Señor de Jeremías a ellos? Cuando iban a ser capturados y llevados, lo que Oseas va a advertirles, háganlo de todo corazón. Háganlo de todo corazón, sin hipocresías, de todo corazón. Si van a orar, que sea verdad lo que están orando. Porque usted puede engañar a todo el mundo. Yo puedo engañar a todo el mundo, pero a Dios nadie lo engaña. Nadie. Ahora, ¿que se puede sentir triste? Por supuesto que se puede sentir triste. Yo me puedo sentir triste. ¿Que se puede sentir desanimado? Sí, claro, desanimado. Cualquiera puede sentirse desanimado. ¿Quiere llorar? Llore. Jesús lloró, no sé si usted lo sabía. 3 veces. Elías se metió en una cueva todo triste, totalmente desanimado. Jeremías le decían el profeta llorón. Así que puede llorar, puede sentirse triste, puede sentirse desanimado, hasta enojado. Hasta puede sentirse enojado y decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Lo que no puede perder es una sola cosa,
Eso no puede perderlo jamás. Y se llama esperanza. La esperanza es lo que un hijo de Dios no pierde, aunque esté llorando. La esperanza es lo que un hijo de Dios no pierde, aún esté agonizando. La esperanza significa poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Decir que si Él lo prometió, sea que viva o sea que muera, soy de Él. Porque no importa lo que me esté pasando, no importa lo que esté sufriendo, si Él me dijo que me iba a tener en su regazo y que al final me iba a esperar y me iba a invitar de esta manera: venid, bendito de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. Y si Él dijo eso, Él lo va a cumplir. Si Él le dice a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, si Él dice: Ania, Erna, Marian, Katia, René, Shani, Max, Leo, María, Shani, Johnny, a los que me van a oír después estoy diciendo solo nombres. Si Él dice José, Tony, me encantaría que me dijera Tony. Tony, entre en el gozo de su Señor, papá. Entre en el gozo de su Señor. Entre, bendito de mi Padre. Entre, bendita de mi Padre. Entre en el gozo de su Señor. ¿Por qué? ¿Porque yo lo logré? No, yo no logré nada. Porque Él lo logró. Porque Él lo logró. Porque Él se levantó de los muertos, porque Él resucitó y porque Él nos garantiza a nosotros que lo que Él hizo va a operar en nosotros para salvarnos a nosotros del mal camino por el que vamos y nos va a enderezar. Entonces va a poner a un predicador, por allá uno, por allá otro, por aquí este señor, ya medio viejillo y medio camote, que les va a decir: hermanos, esta es la forma en que se predica, esta es la forma en que se enseña. Y esto nos garantiza a nosotros que cuando llegamos delante de Él, Él nos diga: entrad, bendito de mi Padre, al gozo de tu Señor. Pero escuche el otro. ¿Se acuerda que la palabra no regresa vacía? Cumple el propósito para el cual fue enviada. Que un grupo de personas la recibe y otra la rechaza. Le voy a hablar de los otros, del otro grupo, en esa iglesia visible que no es la invisible. Señor, Señor, en tu nombre, Señor, hicimos milagros. Hablamos en lenguas, sanamos personas. Señor, en tu nombre profetizamos, Señor. ¿Y sabe cómo le va a decir a esos? Apartados de mí, hacedores de maldad. Váyanse al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué es que predicar es malo? No, no es malo. ¿Qué es que hablar en lenguas es malo? No, no es malo. Es un don de Dios. ¿Que sanar es malo? No, no es malo. Pero si lo hice por mi deleite, predicando mi mensaje y no el de Jesús, caí un pecado doctrinal. Y el pecado doctrinal, aunque usted y yo prediquemos toda la vida, si no predicamos la palabra de Dios, repito, palabra de Dios, apártense de mí, hacedores de maldad.